Y nosotros vamos a continuar con las noticias en CNN Chile Radio y lo hacemos yendo a Venezuela, precisamente, donde la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, promete elecciones justas y libres, todo esto en medio de la incertidumbre que existe en Venezuela acerca de los procesos políticos, sociales, con una presión importante de Estados Unidos de por medio que muchas veces no se entiende y hasta ahora quedan muchas dudas. Ya está con nosotros Isel Guerra acerca del rol que tiene Delcy Rodríguez efectivamente. Es opositora a Estados Unidos, trabaja con ellos conjuntamente. Hay quienes dicen, los más osados dicen que una especie de títere de Donald Trump. Se le acusó quizás también de ser parte de la salida de Maduro. Bueno, claro, son muchas las dudas que quedan, Isel. Y bueno, qué bueno que estás con nosotros hoy día para comenzar a resolverla y contarnos también qué pasa en el mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ivo? Sí, con estas declaraciones que se conocían el día de ayer por la tarde de parte de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Otra declaración más que se conoce a raíz de la entrevista que concedía a NBC News y que, ojo, es la primera que da a un medio estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Y aquí con Rodríguez, que promete, según ella, estas elecciones justas y libres, aunque, ojo, pese a ese compromiso, donde ella señalaba que absolutamente ante la consulta de si se iban a realizar comicios libres y justos, ella señalaba que se realizarían conforme a la Constitución, elecciones libres y justas, pero sin dar alguna fecha respecto de cuándo eventualmente podría ocurrir, por cierto, ese proceso. Ella dijo, el calendario será fijado y decidido por el diálogo político en este país. Ojo, sin dar mayores antecedentes sobre cuándo se podría dar eventualmente el inicio a ese proceso. De hecho, Ivo, aquí Delcy Rodríguez básicamente ponía condiciones sobre la mesa. La convocatoria de comicios implica también un país libre de sanciones, señalaba Rodríguez en esta entrevista, así como también libre del acoso de la prensa internacional. Eran las condiciones que pone Delcy Rodríguez sobre la mesa para llevar a cabo estas elecciones sin fecha, insisto, que ha sido la tónica, por cierto, de otras figuras del chavismo en estas últimas semanas, pero nuevamente con esta premisa de asegurar que se van a llevar a cabo elecciones en este país. Igual siempre todo lo que tiene que ver con Venezuela y proceso eleccionario, cosas, siempre tiene un manto de incertidumbre, de duda, de no saber si es que realmente se va a respetar o no. ¿Cómo se va a desarrollar, efectivamente, el apoyo que tenga? De hecho, lo vimos el 2024, ¿no? Con las elecciones en ese país donde el chavismo aseguró que había sido Nicolás Maduro el que había vencido en esos comicios, pese a que hasta este momento nunca se mostraron en las actas de esas elecciones. No así la oposición venezolana, ¿no? Que, por cierto, mostraba esos documentos y con una oposición que ya se había enfrentado anteriormente a primarias de este grupo y donde María Corina Machado había arrasado en esos comicios con más del 90% de los respaldos, pero que fue inhabilitada, sin ir más lejos, para participar de esas elecciones. Claro, ese es el manto de duda y el contexto que ha enfrentado Venezuela anteriormente en elecciones. No fue lo único sobre lo que se refirió Delcy Rodríguez en esta entrevista, lo mencionábamos el día de ayer también, esta invitación a viajar a Estados Unidos. Ella aseguraba, estamos contemplando ir una vez que establezcamos la cooperación y podamos avanzar con todo. Ivo, de confirmarse, sería el primer líder venezolano en viajar a Estados Unidos en 30 años, lo que sin duda marcaría un hito respecto de las relaciones renovadas que hemos visto entre estos dos países ahora, precisamente allí con la visita del secretario de Energía durante estas últimas semanas, sin ir más lejos, Ivo, y claro, con estos esfuerzos por esa reapertura de las embajadas en ambos países, tanto en Washington como en Caracas. Se ve de fuera, al menos, que esto avanza, de alguna forma avanza, pero no sabemos el contenido efectivamente, la interna, si es que eso efectivamente es sólido y le va a dar garantías a un país que las necesita hace mucho tiempo. Claro, exactamente, respecto de cuál es efectivamente y realmente la postura que hay dentro del chavismo, más allá, por cierto, de los hermanos Rodríguez, tanto Delcy como Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, sino que también otras figuras, entre ellas, sin ir más lejos, el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Al menos hasta este momento
lo que se ve ante la prensa es que efectivamente existiría un respaldo, al menos en las declaraciones públicas que han hecho, por cierto, otras figuras del chavismo. Vamos a avanzar, pero nos vamos a mantener en nuestra región, en Argentina, al otro lado de la cordillera, porque la Cámara de Diputados ha dado luz verde al proyecto que busca rebajar la edad de imputabilidad penal, y ahora con la nación trasandina, que se ve enfrentado a un nuevo régimen penal juvenil donde se busca reducir la imputabilidad de 16 a 14 años en esta propuesta presentada por el gobierno trasandino. Ojo, porque aquí lo que se establece, al menos en el proyecto que se ha estado discutiendo en este último tiempo, es que las penas no van a poder superar los 15 años, que incluso se van a poder cumplir en el domicilio de los menores, o también en centros de internación para menores de edad, o una sección separada en un establecimiento penitenciario. Ojo también, porque inicialmente este proyecto buscaba que la edad comenzara a los 13 años, pero eso generó un debate gigantesco en Argentina. Ante esa presión, evidentemente, el gobierno de Javier Milei aumentó en un año hasta los 14 y claro, finalmente el día de ayer en la Cámara de Diputados se conseguían 149 votos a favor, 100 en contra y sin ninguna abstención. Milei reaccionaba de la siguiente forma, celebrando esta aprobación parcial, agradeciendo a los diputados que dieron una respuesta clara, señalaba un comunicado, frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos, la inseguridad. Todo esto en medio también, por cierto, un debate que se ha instalado también en el país vecino sobre el discernimiento y la voluntad, y desde qué edad efectivamente hay absoluto conocimiento de lo que realizan estos menores. Ahora va a pasar al Senado sin ir más lejos, y claro, de conseguir ese triunfo, por lo demás, en la Cámara Alta sería el segundo triunfo que consigue el gobierno de Javier Milei en materia legislativa en cosa de días, tras lo que veíamos esta semana, ¿no, Ivo, con esta aprobación de la reforma laboral y que comentábamos el día de ayer? Así es, este es un tema que siempre es polémico, es debatido, tiene que ver con, efectivamente, con menores de edad. En Chile este tema también, debate se ha dado también y jamás genera una conclusión o un consenso definitivo, porque es peligroso igual, o sea, igual es complicado. Sí. Está bien, se entiende efectivamente el uso que se hace muchas veces por parte del crimen organizado, las bandas criminales, de menores de edad. Pero también hay un contexto donde los ocupa, contextos vulnerables también, entonces es difícil. Es un tema difícil, es un tema complejo y que abarca además muchas dimensiones, ¿no? No solo el aspecto penal, y es precisamente el foco que se ha puesto, al menos desde algún sector de la política trasandina, ante este proyecto de ley que se está debatiendo por estos días y que ahora avanza al Senado. Habrá que ver finalmente cómo se va a resolver, en qué pie va a quedar, sin ir más lejos, por cierto, ese proyecto, y cómo va a concluir precisamente ese debate que el día de ayer ya conseguía luz verde, al menos en esta primera etapa en la Cámara de Diputados. Sí, Javier Milei aprovechando también de poder imponer una agenda, ahora que tiene también una buena base de votos en el Congreso, que es importante también para poder sacar adelante su programa. Vamos a ver hasta dónde puede llegar también. Exacto, sí. Con las elecciones de octubre, precisamente, el oficialismo ha logrado mayores respaldos en el Congreso trasandino, y eso se ha visto y ha quedado en evidencia, por cierto, durante esta semana con la tramitación de esta reforma laboral que comentábamos el día de ayer, y ahora con este respaldo que consigue entonces en la Cámara de Diputados rebajar la edad de la imputabilidad penal a los 14 años en Argentina. Vamos a cambiar de tema. Estas últimas 2 semanas les hemos estado comentando y entregando informaciones respecto de la desaparición de esta mujer de 84 años, Nancy Guthrie, y claro, con este video que conocíamos hace algunos días atrás y que ha llevado finalmente a las autoridades del FBI en estas últimas horas a ya publicar la descripción del sospechoso, ahora ya considerado oficialmente como la persona de interés y que está siendo ampliamente buscada por estas horas. Este hombre que aparecía en estas imágenes captado por la cámara de la puerta de la vivienda donde desapareció precisamente esta mujer de 84 años, la madre de una conocida conductora de televisión allá en Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el perfil de este hombre? Un hombre evidentemente de entre 1,75 m y 1,80 m, de complexión mediana, y que llevaba una mochila negra de 25 kilos, Ozark Trail Hiker Pack, y que está siendo objeto de interés por parte de las autoridades y también de la población allá en Estados Unidos. ¿Cómo se estableció el perfil de esta persona? Y es bastante interesante, Ivo, porque
en la jornada anterior instalaron una especie de toldo precisamente en una de las entradas de la vivienda para recrear estas condiciones nocturnas. Y allí compararon la ropa de imitación, así como también la mochila, analizaron los reflejos que generaba la luz, utilizaron equipos para estimar la altura y todo eso para establecer este perfil, que son parte de los detalles de la descripción que actualmente está buscando la policía. Además, se suma que dicen haber recolectado varias pruebas, entre ellos aparentemente un guante, aunque no está claro si las autoridades creen que el sospechoso los usaba esos guantes en específico que aparentemente habrían sido encontrados para poder establecer la identidad, ¿no?, de esta persona. Ivo, lo cierto es que se ha aumentado la recompensa de $50.000 a $100.000 para poder dar con esta persona, pero además se ha ampliado el radio de búsqueda. Le han pedido a la población que vive a 3 kilómetros a la redonda de este lugar que proporcione imágenes de cámaras de seguridad, de cámaras de vehículos de las últimas 4 semanas previas a la desaparición. Vemos como poco a poco ya las autoridades policiales en Estados Unidos están estrechando más el cerco para dar con esta persona. Sí, es todo un thriller policial, ¿verdad? Sí. Bueno, igual es algo lamentable, pero efectivamente ya tiene muchos tintes ya casi de película en la búsqueda, en las formas, en la operación, correcto. También, bueno, ya van 2 semanas prácticamente de su desaparición que fue registrada el 1 de febrero. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con esta información que llega desde Suiza y una votación que se va a llevar a cabo sin ir más lejos en las próximas semanas, el 14 de junio, y es porque el país europeo va a votar un referéndum para, escuche bien, limitar la población del país. Buscan restringir o que llegue a un máximo la población de 10 millones de habitantes. Esto en medio de divisiones sobre inmigración y con un país que actualmente tiene una población de 9.1 millones de habitantes. Es una propuesta de un partido de derecha, el Partido Popular Suizo, y que busca que el gobierno actúe antes de que la población alcance este límite de 10 millones de personas, y con ello evidentemente se tendría que negar la entrada a nuevas personas que lleguen hasta este país, incluidos solicitantes de asilo, así como también familias de residentes extranjeros. Esto cuando se alcance un máximo de 9.5 millones de personas. Si se llega a los 10 millones, señala esta votación, bueno, el gobierno va a tener que poner fin al acuerdo de libre circulación con la Unión Europea. Ojo, Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero está integrada a través de 120 acuerdos bilaterales. Uno de ellos es precisamente la libre circulación dentro de este territorio. La votación es el 14 de junio, entonces es bastante particular y llamativo que un país busque limitar la población de su país, y aquí a esta cuota de 10 millones que va a ser votada entonces en los próximos meses. Sí, completamente extraño. Da cuenta de lo que es Suiza, como el orden demasiado ya estructurado en ese sentido. Isel, sí, llama la atención, por ejemplo, en Chile estábamos debatiendo la semana pasada el hecho de que probablemente seamos menos, comenzamos a envejecer más y seamos menos en algunas décadas más, buscando subir las tasas de natalidad y que existan mayores personas acá en nuestro país para no desaparecer, pero eso muy adelante, en un futuro muy lejano. Exactamente, aquí en Suiza precisamente el tema migratorio ha llevado finalmente a este partido de derecha a proponer esta premisa que va a ser votada entonces en un referéndum en los próximos meses. Vamos a ver qué pasa. Isel Guerra, muchísimas gracias, nos vemos en un rato más con una nueva actualización, que estés muy bien.